Mateo 17:21. Falta en muchas versiones modernas de la Biblia debido a problemas relacionados con el texto original y críticas textuales. Este versículo no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos y fiables del Nuevo Testamento, como el Codex Sinaiticus, Alexandrinus y el Codex Vaticanus, que datan del siglo IV. Además, no está presente en algunos de los papiros más antiguos que contienen fragmentos de Mateo. En muchos casos, la presencia del versículo en algunas traducciones más antiguas, como la Biblia King James y la Biblia Almeida, puede explicarse por la inclusión de adiciones posteriores hechas por copistas que intentaron completar o aclarar el texto basándose en traducciones anteriores o manuscritos recientes. Es posible que algunos de estos copistas hayan añadido el verso de una tradición oral o de una versión más reciente del texto en el que aparece la frase. Sin embargo, las versiones modernas de la Biblia, como la NBI, ESV y otras, tienden a omitir Mateo 17:21 con una nota explicativa. Esto se hace sobre la base de que la evidencia textual más confiable no respalda la inclusión del versículo en el texto original de Mateo. En resumen, la razón por la que Mateo 17:21 falta en muchas Biblias modernas se debe principalmente a la falta de apoyo en manuscritos antiguos y versiones de mayor autoridad textual. La omisión de Mateo 17:21 en versiones más recientes de la Biblia también refleja el proceso continuo de crítica textual, que es una ciencia que estudia diferentes manuscritos bíblicos para tratar de determinar el texto lo más cerca posible del original. La crítica textual busca examinar las variantes encontradas en miles de manuscritos y fragmentos existentes, teniendo en cuenta factores como la antigüedad de los manuscritos, la proximidad geográfica y el tipo de error que pudieron haber cometido los copistas. ¿Qué dice Mateo 17:21? El versículo que falta dice: «Pero esta casta no es expulsada, sino con oración y ayuno». Este versículo es una continuación de las palabras de Jesús, en las que explica a los discípulos la razón por la cual no pudieron expulsar el demonio de un niño endemoniado, Mateo 17, 14, 20. En las versiones que incluyen este versículo, parece sugerir que la falta de poder para expulsar al demonio estaba relacionada con la falta de oración y ayuno, prácticas que en ese momento se consideraban esenciales para acceder al poder divino. Insertando la historia, la razón por la que se añadió este versículo en algunas versiones posteriores puede estar relacionada con las tradiciones cristianas que enfatizaban la importancia del ayuno y la oración en la vida espiritual. Algunos científicos creen que los copistas que preservaron el texto de Mateo en manuscritos más recientes, especialmente en la tradición bizantina, es posible que hayan agregado este versículo para aclarar las instrucciones de Jesús o para reflejar prácticas que ya eran comunes en las comunidades cristianas de su época. El ayuno y la oración se consideraban medios poderosos para buscar la intervención de Dios, especialmente en momentos de gran necesidad o dificultad. La ausencia de Mateo 17:21 en manuscritos más antiguos, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, es una razón importante para la misión del versículo en las traducciones modernas. Estos dos códigos son extremadamente importantes para los estudiosos de la crítica textual, ya que se consideran los más cercanos al texto original del Nuevo Testamento, debido a su antigüedad y confiabilidad. La presencia del versículo en algunos manuscritos más recientes, como los que siguen la tradición bizantina, por ejemplo, la versión Textus Receptus, que influyó en la Biblia King James, es una de las razones por las que aparece en algunas traducciones más antiguas. Sin embargo, cuando los eruditos examinaron los mejores y más antiguos testimonios textuales, concluyeron que el versículo probablemente fue añadido más tarde.
La misión de Mateo 17:21 en muchas Biblias modernas refleja una preocupación por la fidelidad al texto más antiguo y confiable, basado en los manuscritos y prácticas de crítica textual más antiguos. Aunque el versículo se ha incluido en algunas traducciones históricas, su estatus en las versiones modernas se ve con cautela, ya que la evidencia textual más antigua y autorizada no lo contiene. Este es un ejemplo de cómo la crítica textual puede influir en la traducción de la Biblia, buscando acercar el texto a las palabras originales de los evangelistas. Esta pregunta también nos invita a reflexionar sobre cómo evolucionan las traducciones y versiones de la Biblia con el tiempo. A medida que se descubren nuevos manuscritos y mejoran las herramientas académicas para el análisis textual, los eruditos pueden reconstruir con mayor precisión el texto original de las Escrituras. Este proceso, sin embargo, puede generar dudas e incluso malestar entre los lectores que notan diferencias entre la versión más antigua y la más reciente. Incluso con la ausencia de Mateo 17:21 en muchas versiones modernas, la principal enseñanza de Jesús en este contexto no se ve comprometida. El foco del pasaje está en la fe como elemento esencial para la realización de grandes obras, incluida la expulsión de los demonios. En el versículo 20, por ejemplo, Jesús dice: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible». Este mensaje central permanece intacto independientemente de la presencia o ausencia del versículo 21. Es importante señalar que muchas Biblias modernas, como la Nueva Versión Internacional, NBI, y otras traducciones académicas, no omiten simplemente el versículo sin explicación. En cambio, suelen incluir una nota a pie de página que informa a los lectores sobre la cuestión textual. Por ejemplo, una nota podría decir algo como: algunos manuscritos incluyen el versículo 21, pero este género solo sale con oración y ayuno. Esto permite al lector ser consciente de la existencia del verso en algunos manuscritos y del debate académico que lo rodea. Teológicamente, el contenido del versículo, la mención de la oración y el ayuno, sigue siendo relevante, incluso si no forma parte del texto original de Mateo. La práctica de la oración y el ayuno se enseña y fomenta ampliamente en otras partes de la Biblia, como Marcos 9:29, donde se encuentra un versículo similar en algunos manuscritos, y otros textos que resaltan el valor de estas disciplinas espirituales. Entonces, aunque Mateo 17:21 no se encuentra en todas las Biblias, el mensaje que transmite, la importancia de depender de Dios mediante la oración y el ayuno, sigue siendo una parte integral de la enseñanza cristiana. La ausencia de Mateo 17:21 en muchas Biblias modernas no debería ser motivo de preocupación o duda con respecto a la confiabilidad de las Escrituras. Al contrario, demuestra el compromiso de traductores y académicos con la transparencia y la fidelidad a los manuscritos más antiguos. Al incluir notas explicativas y mantener el enfoque en el mensaje central del pasaje, las traducciones modernas continúan brindando una base sólida para la fe y el estudio bíblico. Aunque la ausencia de Mateo 17:21 en muchas versiones modernas puede parecer confusa para algunos lectores, resalta la seriedad con la que la comunidad académica y los traductores tratan el texto bíblico. La crítica textual, lejos de debilitar la fe, refuerza la confiabilidad de las Escrituras, ya que busca preservar lo que fue escrito originalmente por autores inspirados. Este proceso es evidencia de que la Biblia no es un libro alterado arbitrariamente, sino más bien un texto cuya integridad se evalúa y protege constantemente. Además,
Aunque existen ciertas diferencias entre los manuscritos, son particularmente relevantes para las doctrinas centrales del cristianismo. En el caso de Mateo 17:21, la idea de que la oración y el ayuno son importantes para la vida espiritual se ve corroborada en gran medida por otros pasajes bíblicos. Por tanto, el mensaje teológico sigue siendo coherente y relevante. Tradición y espiritualidad. Es interesante notar que incluso con la ausencia de estos versículos en manuscritos más antiguos, la práctica de la oración y el ayuno ha sido una parte central de la tradición cristiana a lo largo de los siglos. Estos elementos aparecen en contextos como el ejemplo de Jesús. Jesús oró y ayunó con frecuencia, como lo demostró en su preparación en el desierto, Mateo 4:1-2. También enseñó a sus discípulos sobre el ayuno en pasajes como Mateo 6:16-18. El papel del ayuno en la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles, menciona que los primeros cristianos ayunaban y oraban antes de tomar decisiones importantes, como elegir líderes, Hechos 13:2-3. La tradición espiritual posterior, a lo largo de la historia, el ayuno y la oración han sido adoptados como prácticas esenciales para buscar la cercanía a Dios, combatir las tentaciones y afrontar los desafíos espirituales. Por tanto, aunque Mateo 17:21 no está presente en todos los manuscritos, su mensaje sigue siendo una parte importante de la herencia espiritual cristiana.